En este vídeo voy a contar una historia que me pasó, yo creo que hace 12 años más o menos, o algo así, 10 años quizá. Una historia sobre algo que a día de hoy tengo muy presente, y es el momento exacto en el que el cuerpo toma la decisión por ti, ¿vale? Ese momento en el que te hace clic la cabeza y detecta ese mensaje que tu cuerpo de repente te estaba mandando casi a gritos, ¿no? Y para aterrizar esto en algo más tangible, voy a hablar de un momento en el que decidí que la amistad con una persona que había sido importante para mí se acabó definitivamente. Y de esta historia hacen ya unos 10 años aproximadamente. Todo comenzó cuando yo un verano decidí apuntarme a una academia de inglés allí en mi pueblo. Creo que yo estaba ya en la universidad, sí, estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería mecánica, y ese verano decidí que era el momento de sacarme creo que era el B2, el título que me quería sacar. Entonces me apunté a una academia allí en mi pueblo. Y como profesor de esta academia había un chico que tenía mi edad más o menos, que yo creo que serían como unos 21, 22 años más o menos. Y era un chico muy extrovertido, muy tímido, pero que se notaba que de alguna manera no conocía a mucha gente, o no había tenido una gran cantidad de amigos o planes así por el estilo, ¿no? Digo esto porque no porque yo sea aquí el sabio del pueblo, ¿no? Pero cuando una persona, nada más conocerla, enseguida te sugiere hacer planes y hacer cosas y toda la historia, hay cosas que no es lo normal, no es habitual. A no ser que tú sientas que de verdad es algo hiper sincero porque hayáis tenido una conexión tremenda, pero en ese momento era simplemente una relación de profesor y alumno y ya está. Y poco a poco, durante ese verano, empezamos a hacer más cosas. Nos apuntamos, le dije que se viniera al gimnasio a entrenar conmigo. Íbamos todos los días al gimnasio juntos, hablando, toda la historia, ¿no? Íbamos a unas lagunas que hay cerca de mi pueblo, las lagunas de Ruidera, que por cierto son súper bonitas. Y la relación se empezó a estrechar. Luego, cuando volvimos, se acabó ese verano, todo fue muy bien. Yo fui a visitarle a donde él estaba estudiando, que era en Inglaterra, y recuerdo que ese fue mi primer viaje fuera de España. El viaje fue bien, no es objetivo de este vídeo. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, la relación se fue estrechando. Él también, yo creo que al tenerme a mí un poco como ese bastón, un poco esa persona que le introdujo a otras personas, le ayudé a entrenar mejor en el gimnasio. En aquel momento yo estaba a tope, en mi mejor etapa de gimnasio. Y ya os digo, no siento que yo fuera una persona clave, pero de alguna manera yo siento que con el paso de nuestra relación él sintió más confianza, ¿no? Y creo que sintió una confianza de alguna manera un poco agresiva, un poco extrema, un poco un rebote a lo mejor de la falta de confianza que en otra época a lo mejor de su vida podía haber tenido, ¿no? Y resulta que, bueno, pues después del viaje a Bristol y toda la historia, nosotros seguimos hablando. Cuando yo voy al pueblo y él vuelve al pueblo también quedamos, y todo, bueno, sigue bien, tal. Yo ya iba notando algún tipo de roce en este sentido, de ese exceso de confianza, en ese exceso estoy de acuerdo en decir las cosas tal cual las piensas, ¿no? Pero a veces decirlas sin ningún tipo de capa o sin ningún tipo de cuidado de lo que la otra persona pueda sentir o pensar en el momento en el que tú digas eso, es a veces un poco agresivo, ¿no?
Ahora que lo pienso, yo sé que mi cuerpo iba ya sintiendo esa disonancia, ¿no? Hay algo dentro que roza, que te manda un mensaje, pero tú lo ignoras y dices, bueno, venga, vamos a seguir con esto. Es simplemente que esta persona está, no sé, que a lo mejor le pasa algo, a lo mejor está estresado, lo que sea. Siempre como que intentas tapar esa sensación que el cuerpo tiene, ¿no? Y recuerdo que, bueno, en aquel momento yo ya estaba empezando a bailar salsa y bachata, y él también bailaba. No me introdujo él al baile, pero sí que habíamos ido a bailar alguna vez juntos y toda la historia. Y el caso es que había un congreso de baile en Albacete y él quería ir con su pareja de baile, que estaban estaban ya dando clase y bueno, pues querían también promocionarse un poco y demás. Total, que les dije que sí, que se podían venir allí a cenar a mi casa cuando llegaran de Madrid, porque ellos estaban viviendo en Madrid los dos. Y bueno, pues pasó el tiempo y llegó el día del congreso. Recuerdo que ellos llegaban más o menos a las 9 de la noche, el congreso era a las 11. Y a ver, yo no es que sea una persona que no sepa tratar bien a los invitados, lo que pasa es que yo creo que no tengo mucha práctica y tampoco, o sea, yo era estudiante y llevaba una vida completamente de estudiante, ¿no? O sea, lo que planifiqué para cuando ellos llegaran allí a mi casa, íbamos a cenar los cuatro, la novia que yo tenía en aquel momento y ellos dos. Y pues yo pensé que algo cómodo para todos era cenar una hamburguesa en un sándwich con unas patatas o algo así, ¿no? Y fui a comprar la hamburguesa, compré varios tipos de bebida, no sé, lo que en aquel momento a mí se me ocurrió, la verdad es que no pensé otra cosa. Y no considero sinceramente que estuviera mal. Estuve cocinando, haciendo las hamburguesas para los cuatro, asegurándome de que la casa estuviera limpia y toda la historia. Y cuando esta persona llega, no sé, yo noté que aquel día estaba como... No lo noté raro, pero noté como de alguna manera estaba como más sobrado de lo normal, ¿no? No sé si me explico con la palabra sobrado, pero es como que ese era ya una extroversión, una manera de hablar demasiado sin filtros, ¿sabes? No sé si es que de alguna manera quería impresionar a su pareja de baile o a mi pareja en aquel momento, o quería, no sé, parecía como que estaba marcando un poco territorio de aquí soy yo el que domina, ¿no? Y recuerdo que cuando saqué los platos y demás con las hamburguesas, delante de mi expareja y su pareja de baile dijo algo así como que me he pegado 4 horas de viaje y me preparas una hamburguesa. O sea, en aquel momento yo era una persona mucho más introvertida, mucho más tímida, mucho más de agradar, mucho más callada, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, creo que salí del paso. Creo que hice alguna broma o alguna cosa así un poco. Pero justo después de que él dijera eso y justo antes de yo hablar y hacer esa broma, hubo algo dentro que yo sentí realmente como se tumbaba, como se caía. Es como si un muro de repente hace ¡pac! Y da un golpe seco en el suelo, soltando todo ese polvo por los lados que suelta cuando se cae una pared, ¿no? El modo en el que yo hice esas bromas después fue muy diferente al modo en el que suelo hacer bromas, que las suelo hacer con la intención de que la gente se ría, ¿no? De crear un espacio agradable. El modo en el que yo hice aquellas bromas, yo siento que era un poco como cuando echas un cubo de agua cuando hay
polvo, o sea, con la pared recién caída, con el edificio recién caído. Tú riegas la zona para que no se levante más polvo y que no haya tanta contaminación en el aire, ¿no? Aquel día yo siento que lo que hice fue decir, mira, voy a hacer una broma para aligerar el ambiente, pero mi interior ya sabía que algo había cambiado. Y después de aquel momento dejé de hablar con esa persona completamente, se acabó nuestra relación, no volví a dirigirle la palabra. Cuando lo veía por la calle en el pueblo me saludaba y yo ya, claro, con el edificio caído, con la pared ya caída, mi cuerpo se bloqueó, ya no me dejaba hablar con esta persona. Y llega un punto que este bloqueo es tan fuerte, este mensaje que te manda el cuerpo es tan fuerte que ya no hay manera de llevarle la contraria. O sea, mi instinto de agradar a la gente, de crear ese ambiente de paz, ese ambiente de buen rollismo, no podía sacarlo, no podía salir. Lo que mandaba mi cuerpo era muchísimo superior a eso. Y no sé si vosotros habéis sentido algo así alguna vez. A día de hoy es algo que tengo muchísimo más presente que antes. Más que nada porque a veces no es necesario esperar a que el edificio se caiga solo y que levante esa nube de polvo tremenda y ese ruido que hacen las cosas cuando se derrumban de golpe, ¿no? Porque eso al final tiene un montón de desgaste sobre nuestro suelo, sobre nuestro terreno, ¿no? Y siento que cuanto más atento estás a los mensajes que te manda tu cuerpo, más capaz eres de evitar que este edificio caiga de golpe, ¿no? Incluso si seguimos con la metáfora del edificio, el edificio podría representar esta relación que tú tienes con la persona, ¿no? Imaginas un momento en el que tú eres tan capaz de entender a tu cuerpo que en lugar de esperar a que se derrumbe el edificio, directamente no lo construyes. Yo a día de hoy siento que si hubiera vuelto hacia atrás, con el entendimiento que a día de hoy puedo llegar a tener sobre mi cuerpo, seguramente no hubiera construido ningún edificio. Hubiera hecho una cabañita pequeña como muestra de cómo puede ser esta amistad y tal, y si ves que no funciona, destrozar una cabañita cuesta mucho menos que destrozar un edificio de hormigón de 5 pisos, ¿no? Y como esta situación, yo creo que hay muchas a lo largo de la vida y sobre todo ahora que estoy mucho más atento, soy capaz de volver atrás e identificar ese momento en el que mi cuerpo dijo hasta aquí hemos llegado, ¿no? Siento que a lo largo de mi vida he llegado muchas veces al límite. En temas familiares, por ejemplo, he tenido que construir ya no edificios de 5 pisos, ahí han sido rascacielos y ciudades enteras. Hasta el momento en el que he tenido que derribar ese rascacielos o esa ciudad entera. Y es un progreso curioso, o sea, no pretendo hacer ninguna reflexión final de esto, simplemente ahora cuido mucho más los ladrillos que pongo, las cabañas que construyo, a la vez que también me cuesta muchísimo menos destrozar un edificio, una cabaña o una ciudad entera. Siento mucho menos apego a esas cosas que he ido construyendo con la gente y sí, estoy mucho más solo que antes, pero joder, tío, sinceramente os digo que prefiero al 100% una soledad pura, una soledad sincera, una tristeza que siento que viene de dentro, que no es una tristeza provocada por ningún agente exterior, ¿no? La tristeza o la soledad que siento a día de hoy son mucho más limpias, no son por ver toda esta cantidad de edificios, de cabañas y de construcciones creadas que no quiero mantener en pie, ¿no? Bueno,
Si os sirve de algo a vosotros, si habéis sentido algo similar, podéis comentarlo, podéis reflexionar sobre esto. Es algo que a todos nos pasa, es algo que todos sentimos alguna vez. Y nada, espero que esto os haya resultado un poquito inspirador de alguna manera. Un abrazo.